Pues el doctor Cardona me abrió el camino enormemente. Yo les voy a mostrar la visión que yo tengo del manejo complementario con radio y quimioterapia en los gliomas de bajo grado. Básicamente los objetivos van a ser la evolución de la clasificación de los gliomas de bajo grado, el papel de la radio y la quimioterapia en su manejo, y entonces me voy a referir a cuáles pacientes se benefician de la quimioterapia y en quiénes es mejor iniciar con la radioterapia en el posoperatorio inmediato. Este es el esquema que veníamos utilizando hasta, yo diría que el año pasado. Uno a los estudiantes y a los pacientes básicamente les hablaba de dos familias diferentes, estos que eran de manejo netamente quirúrgico, donde ya han cambiado algunas cosas en algunos de ellos, y la familia de los astrocitomas difusos infiltrantes, con las características que ustedes ven ahí, a lo cual yo pues, no me voy a detener. Estoy de acuerdo con el doctor Cardona de que el descubrimiento de la IDH1 fue la que llevó a que diera un viraje total la clasificación de los gliomas. Este artículo salió en New England y ustedes pueden ver que la más importante es la mutación de la IDH1, la de la IDH2 es menos frecuente y no está descrito hasta el momento mutaciones de la IDH2 y la IDH1. Entonces, desde el punto de vista práctico, uno podría solicitar solo mutación IDH1. Básicamente lo que ocurre, y perdonen lo complejo de esta diapositiva, es que esto es lo que ocurre en la persona normal, esto es lo que ocurre en la persona con glioma, cuando no está mutada la IDH1, se produce alfa-ketoglutarato, eso hace que se metabolice normalmente el factor dependiente de hipoxia y no se acumule. Eso también lleva a que no ocurra hipermetilación, tanto en las histonas como en el DNA propiamente dicho. Lo que ocurre en los pacientes que tienen la mutación de la IDH, 1 o 2, es que se forma un oncometabolito, una proteína extraña. Ese oncometabolito lleva a que no se metabolice el factor dependiente de hipoxia y lleva a que ocurra un fenotipo hipermetilador, porque no hay quien quite los grupos metilo del DNA ni de las histonas. Es por eso que como la idea es que ahorremos costos, no tiene mucho sentido pedir metilguanilmetiltransferasa, la metilación del promotor, en los pacientes mutados para la IDH1, ya que casi todos ellos tienen el fenotipo hipermetilador y no producen la enzima que revierte el efecto de la temozolamida. En ese mismo artículo se llamó la atención a que los pacientes con la mutación del IDH1 duraban más tiempo en relación con los silvestres y eso nos creó la idea de que eso era como un factor de buen pronóstico. Pero nosotros siempre nos hemos preguntado, y esto lo había hablado con el grupo de Neurooncología de las Américas, siendo una vía que lleva a la producción de un oncometabolito con todas las consecuencias que yo les narré algunas, pero hay muchas más. Se producen radicales libres de oxígeno, altera la relación con el promotor, etc. Entonces no tenía sentido pensar de que eso llevara a un buen pronóstico. Y lo otro es que si uno se pone a analizar, poniéndose, digamos, en el lugar del paciente, yo pienso que para un paciente es mejor tener las dos son igual de malas, pero es mejor tener un glioblastoma primario que le da los 60 años con una mediana de sobrevida de año y medio, a tener un glioblastoma secundario desde los 20 años
usualmente con mala calidad de vida, con progresiones, cirugías y todo lo que se viene detrás. Entonces es como una especie de sofisma de distracción lo que pensábamos de que tener la mutación IDH1 era de buen pronóstico. Y están saliendo artículos donde se demuestra que hay un mayor riesgo de transformación maligna en los gliomas de bajo grado que tiene la mutación IDH1. Esto ya lo mostró el doctor Cardona basado en el análisis genómico. Comenzaron a salir artículos en donde los gliomas de bajo grado se empezaban a analizar por estos biomarcadores y se vio como los pacientes mutados para la IDH1, si tenían la coelección del 1p19q y estas otras, yo a esto me voy a referir en el día de mañana, nos llevaba a gliomas de bajo grado que son el equivalente a lo que siempre hemos conocido como los oligos. Pero si el paciente tiene la mutación de la IDH1 y no tiene la coelección, más una serie de alteraciones, ya les voy a mostrar una diapositiva que me parece más práctica, eso nos lleva a gliomas de bajo grado que son el equivalente al astrocitoma de bajo grado. Y lo que decía el doctor Cardona, los pacientes que tienen la IDH1 silvestre realmente, aunque histológicamente los clasifiquen o se vean como muy de bajo grado, el comportamiento es más hacia el glioblastoma multiforme. Entonces estas dos diapositivas, que me parecen muy sencillas, hablan del origen del astrocitoma y la otra nos habla del origen del oligodendroglioma. Entonces, los astrocitomas y los oligodendrogliomas de bajo grado, considerémoslos todos mutados para la IDH1 desde el punto de vista práctico. Si el glioma de bajo grado tiene mutada la P53 y tiene mutado el ATRX, donde se pierde la expresión en inmuno, eso nos va a hablar enseguida la doctora. Esto lo lleva a que sea un astrocitoma grado 2 o 3. Pero si lo que tiene ese paciente con un glioma de bajo grado es la coelección 1p19q, que básicamente lo que hace es tener relación con alteraciones en estas dos vías, y tiene la mutación del promotor del TERT, entonces este paciente se nos va mejor para la vida del oligodendroglioma. Eso mismo está aquí en esta tablita. Entonces yo básicamente de la nueva clasificación de los gliomas me voy a referir al manejo del astrocitoma difuso mutante para el IDH1 que no tiene la coelección, o para el oligodendroglioma mutante para el IDH1 que sí tiene la coelección. Básicamente me voy a referir a dos estudios. Un estudio compara en los pacientes con gliomas de bajo grado darle radioterapia versus darle radioterapia más PCB, y el otro si es mejor hacerle radioterapia o darles temozolomida. Ahora el doctor Cardona hacía referencia a lo difícil de estos pacientes y yo pienso que todos lo vivimos en nuestra práctica diaria. Tomar una decisión con un paciente con un glioblastoma es relativamente sencillo porque ya hay estudios fase 3 que nos han guiado más o menos el camino, porque esos pacientes son más frecuentes, pero los pacientes con gliomas de bajo grado realmente son menos numerosos y hay pocos estudios. Que yo recuerde, hay unos estudios que no estoy mal, salieron en el 2005 y eran 3 estudios prospectivos que nos enseñaron en ese momento lo que decía ahora el doctor Yepes. Pacientes menores de 40 con resección completa se pueden observar,
pacientes mayores de 40, independiente del porcentaje de recepción, deben de recibir manejo complementario. Entonces me voy a referir a la comparación de radioterapia versus radioterapia más PCB en los gliomas de bajo grado. Y salió un artículo interesante en New England ahora del 2016, en donde a 251 pacientes se aleatorizaron a darles o radioterapia o a darles PCB más radioterapia. Miren que no es un grupo homogéneo, habían pacientes con astrocitomas, oligoastrocitomas, oligodendrogliomas, habían pacientes que tenían o no la mutación del IDH1. ¿Qué se encontró en ese trabajo? Entonces, ellos utilizaron la clasificación vieja, a pesar de que es un artículo del 2016, y encontraron que mejora la sobrevida libre de progresión en los pacientes que tienen astrocitoma grado 2 con una P de 0.06, pero no mejora la sobrevida global en los que tienen astrocitoma. En los pacientes que tienen oligoastrocitoma mejoraban las dos, mejora la sobrevida libre de progresión y mejora la sobrevida global. Lo mismo que en los pacientes que tienen oligodendroglioma grado 2. Cuando, perdón, yo sí cogí para el camino que era así. Bueno, entonces en este estudio es para pacientes menores de 40 con recepción subtotal o mayores de 40 sin importar el porcentaje de resección. Se juntaron todos los gliomas de bajo grado, inclusive se mutaron pacientes con glioblastoma o los que tienen comportamiento parecido al glioblastoma. ¿Y qué se encontró para este estudio? Que los pacientes que tienen oligo, o sea, los que tienen IDH mutada, el fenotipo hipermetilador y que tienen la coelección 1P19Q, los que tienen oligoastrocitomas, en esos pacientes grado 2 se benefician de adicionar procarbazina, CCNV vincristina a la radioterapia. El adicionar PCB a la radioterapia en los astrocitomas grado 2 solo mejoró la sobrevida libre de progresión. El segundo estudio que les quiero mostrar, que también es reciente de este año, es comparando radioterapia versus temozolomida. Esto salió en Lancet y ellos cogieron 447 pacientes, los randomizaron a darle radioterapia a 240 versus darle solo temozolomida a 237 y el mismo problema. Vea que aquí también tenemos una mezcla de pacientes, hay unos que tienen la coelección, otros que no la tienen, otros tienen la mutación de la IDH1, otros no la tienen. Lo que se encontró en este trabajo al analizar el grupo total es que es lo mismo empezar en pacientes con gliomas de bajo grado o con radioterapia o con temozolomida. Pero en los pacientes en este estudio analizan las complicaciones agudas, digamos, del tratamiento y ellos dicen que se ven más complicaciones, sobre todo desde el punto de vista hematológico, de iniciar con la quimioterapia, pero ellos no toman en cuenta o no analizan los efectos que trae la radioterapia a largo plazo. Pero de pronto lo más interesante del análisis de este estudio es que cuando analizaron la sobrevida libre de progresión en todos los pacientes, independiente de que recibieran o no o radio o temozolomida, se dieron cuenta de que estaban reuniendo cebras con leones, etc. Entonces aquí tenemos pacientes con oligodendrogliomas, tenemos pacientes con astrocitomas de bajo grado, inclusive tenemos pacientes con glioblastoma o con gliomas de bajo grado que tienen el comportamiento similar al de glioblastoma.
Lo interesante es que cuando ellos cogen los pacientes con lo que nosotros hasta ahora llamamos los oligodendrogliomas, o sea, los pacientes con gliomas de bajo grado que tienen la mutación de la IDH1 y que tienen la codelección de la 1P19Q, miren que es lo mismo es lo mismo iniciar con la radio que con la quimio. Pero en los pacientes que tienen astrocitomas de bajo grado, de los que llamamos hasta ahora, o sea, que tienen la mutación de la IDH1, pero que no tienen la codelección 1P19Q, que es el marcador del oligo, en esos pacientes es mejor empezar con radioterapia que con quimioterapia. Entonces, en resumidas cuentas, se consideran pacientes de alto riesgo, los menores de 40 con resección parcial o los mayores de 40 sin importar el porcentaje de resección. Si uno piensa quiénes se podrían beneficiar de quimioterapia, definitivamente los pacientes que tengan oligo, los de astro no se benefician. En pacientes con astro de bajo grado, o sea que tengan la mutación de la IDH1 y no tengan la codelección, es mejor iniciar con radioterapia en el posoperatorio, pero en los pacientes que tengan la mutación IDH1 y que tengan la codelección con resección parcial, no es ilógico pensar en iniciar con temozolomida. Desgraciadamente en Colombia no tenemos ya PCB, que la utilizamos hace muchos años con el doctor Fadul en el cancerológico, pero uno podría pensar, no es descabellado decir, y como lo hacemos a veces, iniciemos con temozolomida y aplacemos o tratemos de obviar la radioterapia. Y ante el reporte de gliomas de bajo grado que sean silvestres para IDH1, se debe considerar la posibilidad de tumores más agresivos. Como mensaje final, con todos estos biomarcadores, yo pienso que con 4 nos defendemos. O sea, con IDH1, con la codelección 1P19Q y con el TER, claro que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, y en los pacientes que tienen glioblastoma, buscando la metilación del promotor de la NGMT. Yo pienso que eso haría como más lógico el manejo y la toma de decisiones en estos pacientes. Muchas gracias.